Vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro de Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo número 23. Colosenses 3:23 nos dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hacedlo de manera honesta, hacedlo de manera sincera, hacedlo movido por el Señor. Cuando tú haces algo movido por el Espíritu Santo, puedes decir que lo haces con todo el corazón. Cuando tú haces algo en la carne, no lo haces con todo el corazón. ¿Cuál es el mandato del apóstol Pablo? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, que brote de un corazón regenerado. Se subentiende que un corazón regenerado es un corazón sincero, honesto. Hacedlo de corazón. Este es un capítulo bastante práctico y el día de hoy nuestra enseñanza se titulará Siendo mejores esposos, padres y empleados. Es una enseñanza bastante práctica, siendo mejores esposos, padres y empleados. Damos gracias al Señor. Y si se fijan, el versículo número 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La enseñanza, la primera que nos trae el apóstol Pablo, el Señor a través de su Espíritu, por medio del apóstol Pablo: buscad las cosas de arriba. Creyentes, ¿estáis buscando las cosas de arriba? ¿Está tu mirada en las cosas celestiales? ¿O estás anonadado y asustado e impresionado o deleitado en las cosas terrenales? ¿Dónde tienes tu mirada? El versículo número 1 nos recuerda y nos dice: si habéis pues, si es verdad que habéis nacido de nuevo, poned vuestra mira en las cuestiones celestiales. Mortificad la carne, también nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. Versículo 5, recuerden: haced morir, mortificad, torturar esos deseos pecaminosos que aún permanecen en vosotros. No solamente el apóstol nos llama a poner nuestra mirada en Cristo, sino que también a cuidarnos de que nosotros estemos mortificando esos deseos y esas pasiones pecaminosas que se levantan en cualquier oportunidad y que luchan contra ese hombre nuevo que el Señor ha hecho de nosotros. Poned la mirada en las cosas celestiales, pero también tened cuidado, mortificad, haced morir las obras de la carne. La otra advertencia: santificados. Versículo número 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. La santificación es el proceso divino, por así decirlo, mediante el cual, por medio de la gracia de Dios, la persona tiene el deseo y la capacidad, versículo 8, de hacer morir gradualmente estas obras en él. Amigos, la santificación es un proceso donde la obra es del Señor, pero tú eres responsable por su ejecución. Entonces el apóstol Pablo: si vosotros, si mi persona, si nosotros no tuviésemos la potestad como regenerados de hacer morir las obras de la carne, el apóstol ni siquiera lo hubiese mencionado, pero lo menciona. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Haced morir las obras de la carne. Avanzad en santificación. Y la semana pasada vimos 7 hermosas claves, 7 hermosas normas que nos ayudan en la convivencia dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros. Esa es la primera norma. No mintáis los unos a los otros. Versículo 13: soportaos, llevad la carga del hermano.
Tercera norma, tercera pauta, recordemos, perdonaos mutuamente como Cristo os perdonó. La cuarta, amaos mutuamente. Miren, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que mantiene, lo que persevera la unidad en la iglesia, es el Espíritu Santo del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo a manera práctica nos dice, lo que nos une es el amor. No nos unen otras cuestiones sociales, no nos une lo mucho que nosotros estemos juntos físicamente, nos une el amor que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Particularmente siento la unión, en lo que respecta a mi caso, con la iglesia del tabernáculo. A pesar de que estoy aquí en unidad con ustedes, siento unión con los demás genuinos hermanos en Cristo. Lo que nos une es el amor, no la cercanía. Lo que nos une es el amor, no la frecuencia de cuánto yo vea a una persona. Ese es el vínculo perfecto. Eso es lo que nos une. Entonces el apóstol Pablo enfatiza también, amaos los unos a los otros. Pero también dice, tened paz, buscad la paz en toda oportunidad que sea posible. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Esa paz que el mundo no conoce, esa paz que el mundo no puede dar. Amados, miren cómo el Señor nos provee las normas para nosotros gozar de la comunión como iglesia. Perdonaos, amaos, tened paz, sobrellevaos las cargas mutuamente. También nos dice, sed llenos de la palabra del Señor, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros. ¿Con qué tú vas a exhortar al hermano quizás que está desanimado? ¿Con un consejo propio? Es con la palabra del Señor. ¿Con qué lo vas a alentar si lo ves decaído? ¿Con una frase humanista? ¿Con un dicho de Confucio? ¿Con qué lo vas a alentar? Con la palabra del Señor, que debe morar en nuestros corazones. Si tú no tienes la palabra del Señor, si la palabra del Señor no mora en abundancia en nuestros corazones, básicamente no tienes nada que dar al hermano. Quizás lo único que tengas para dar es un chiste de mal gusto o una conversación que no sea de edificación. Pero si la palabra de Cristo mora en vuestros corazones, tú vas a ser de bendición para el hermano, vas a ser de edificación, vas a ser instrumental. Recuerden, Dios no nos habla de manera audible hoy en día, pero Dios puede conceder instrumentalidad a un hermano cuyo corazón esté lleno de la palabra del Señor para traer un consejo a tiempo. Busquemos pues, hermanos, no solamente hallar reposo, consejo, edificación en otros hermanos, sino preparémonos para cuando el Señor nos conceda la dicha y el deleite de alentar a otros hermanos dentro del cuerpo del Señor. Que la palabra de Cristo abunde, more siempre en vuestros corazones. Y la última norma es: haced todo en el nombre de Cristo. Eso lo vimos en el versículo 17 y lo repite el apóstol Pablo. Nos preguntamos por qué lo repite. Porque de seguro era fundamental que la iglesia de Colosa hiciese todo movido por el Espíritu del Señor. Amados, antes de entrar en materia, yo quiero exhortarles en el amor del Señor a que todo lo que hagan en la iglesia lo hagan de corazón. Si no, no lo hagan. No se reúnan porque les toca. No den ofrendas porque el otro los vea, o no den ofrendas porque eso fue lo que le enseñaron en la otra iglesia. No haga nada para que alguien lo vea, ni mucho menos no haga absolutamente nada si no está convencido de que es de Dios. Nosotros debemos comenzar a formar un carácter honesto y sincero en nosotros. Si usted no está convencido que alabar al Señor
con cantos e himnos, como lo hacemos aquí, es bíblico, usted tiene opciones. Yo le ruego que las considere en el Señor. Si usted no está convencido de que servirle al Señor y de que traer su ofrenda al Señor es bíblico, no lo haga. ¿Por qué? ¿Porque a mí no me gusta? No, amigos, porque todo lo que hace el creyente lo debe hacer de corazón. Cuando un creyente hace algo y no está de acuerdo con lo que hace, no lo está haciendo de corazón. Cuando una persona que profesa la fe en Cristo está haciendo algo, pero internamente no está convencido de que eso viene del Señor, mejor no lo haga. Porque eso no es un mandato del Señor. El Señor, por medio del apóstol Pablo, le dijo a la iglesia de Colosa: todo, no cositas, no unas cosas, todo lo que hagáis lo tenéis que hacer de corazón. Es decir, en el original griego es: lo tenéis que hacer unánime en un mismo espíritu, y su espíritu no está dividido. De una fuente de agua dulce no brota agua salada. De un corazón regenerado no pueden brotar dos cosas a la vez. Amados, mediten estas palabras y entienda que el apóstol Pablo está demandando de los genuinos creyentes unidad, no uniformidad. Podemos estar unidos y no ser uniformes en todo lo que hagamos, y eso es natural, pero todo lo que hagamos debe ser caracterizado porque lo hacemos del fondo de nuestros corazones regenerados. Si no estás convencido, una vez más, antes de moverme, no lo hagas. Eso no quiere decir, escúchenme, eso no quiere decir que no puedan volver a la iglesia. Eso no quiere decir que las puertas se cierran, para nada. Lo que quiero decir es que es mejor que tú busques la dirección del Señor en oración, pidiendo ser convencido, pidiendo ser redarguido, antes de hacer una cosa que ni siquiera le va a agradar al Señor. O le agradará al Señor Él habiendo instituido las ofrendas en la iglesia del Nuevo Testamento, o le agradará al Señor que tú las des de mala gana, o le agradarás al Señor que tú le cantes de mala gana. Es mejor no cantarle. Entonces, amados, seamos primero honestos con la persona más cercana a nosotros, que somos nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos, pero sobre todo recordemos que no podemos engañar al Señor, porque Él es quien conoce los corazones. Hacedlo todo para la gloria del Señor. Hacedlo todo, versículo 17, todo lo que sea de palabra o de hecho o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Muchas veces decimos en el nombre del Señor Jesús. Yo lo hago en el nombre del Señor Jesús. No, recuerden, hacer algo en el nombre del Señor Jesús es hacerlo representando al Señor Jesús. Cuando un abogado representa a otra persona, lo representa. Yo estoy representando a tal o a tal persona. Estoy actuando en su nombre. El apóstol nos dice: hacedlo todo de corazón en el nombre del Señor Jesús. Es decir, representando al Señor Jesús. Es decir, como si el Señor Jesús lo estuviese haciendo. ¿Son todas las cosas que haces en la iglesia como el Señor Jesús lo estuviese haciendo? Es una pregunta que es bueno que la respondas. Vamos entonces a entrar en materia. Y tenemos que del versículo 18 al versículo 25, amados, continuamos con esas directrices claras, con esas directrices prácticas de la vida del creyente, de la vida como iglesia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Vemos el versículo 18, casadas; en el versículo 19, maridos, hijos, padres, siervos y amos. Aquí encontramos 6 órdenes
diferentes para 6 personas diferentes, esposos y esposas, padres e hijos, y empleados y empleadores. Esposo y esposa, padre e hijo, caben dentro de un grupo familiar y podemos decir sin temor a equivocarnos que esa relación siervo y amo cabe dentro de un grupo secular, por allí decirlo, dentro de un grupo social. Igual, todas son instrucciones para los creyentes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Amados, recordemos lo que hablábamos estudiando el 5.º mandamiento hace ya 10 días. Recordemos, el 5.º mandamiento no solamente representaba honrad a padre y a madre, no solamente representaba un padre y una madre literal, por supuesto que representan literalmente a nuestros progenitores, pero el mandamiento representa es la autoridad que Dios ha delegado sobre las personas que han ejercido en una o en otra etapa de nuestras vidas autoridad sobre nosotros. Honradlos, dice el Señor. Bueno, también aquí en la caída es bueno que nosotros hagamos un breve recorderis. La familia fue afectada por el pecado. La familia fue afectada por el pecado, y al la familia estar afectada por el pecado, también como consecuencia de ello, la sociedad estuvo y fue de hecho afectada por el pecado. La sociedad comenzó un proceso de degradación y de degeneración moral y de perversidad espiritual, hasta el punto que es evidente para nosotros en qué tipo de sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad permisiva, en una sociedad alcahuete y en una sociedad de valores invertidos. Es muy importante que nosotros entonces, teniendo esto como trasfondo, entendamos las razones por las cuales el apóstol Pablo nos dan estas directrices y estos mandatos de manera puntual y práctica, sabiendo que el proceso degenerativo de la sociedad es algo que se ve el día de hoy. Matrimonios homosexuales, abortos, cuestiones de esa índole sin mencionar más, es el producto de una sociedad que ha degenerado y que continúa en proceso de degeneración, hasta el punto en que las personas que son miembros de esa sociedad llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es entonces de gran importancia para usted como creyente que entienda que las directrices, las normas que nos da el apóstol Pablo son de carácter regulativo, no son opcional, son de carácter regulativo. Y miren el amor con que el apóstol Pablo las da. Fíjense bien entonces, no basta sino mirar la sociedad a nuestro alrededor para darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad dentro de esa sociedad. Ahora, la responsabilidad que tenemos dentro de esa sociedad no es una responsabilidad comunal, ni es una responsabilidad de tipo activista, es la responsabilidad que tenemos de dar testimonio ante una sociedad corrupta. Es la responsabilidad que tú tienes como creyente y que nosotros de manera mancomunada como iglesia tenemos de decirle a la sociedad, no tanto con palabras, sino con hechos y testimonio. Nosotros, por la gracia del Señor, somos faro en medio de las tinieblas. Nosotros, por la gracia del Señor, somos sal a este mundo. Tienes entonces, tú como creyente, la responsabilidad de acatar no solamente las normas de convivencia en iglesia, sino también lo que viene a continuación. Amados, roguémosle al Señor que nos dé de su gracia para ser mejores esposos, esposas, padres, hijos, siervos o amos. Roguémosle al Señor de continuo que nos dé su gracia. Y la primera observación que nos hace el apóstol Pablo es: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Este modelo de sujeción es un modelo bíblico. Sé que quizás hay hermanas o sé que quizás hay personas, el sexo femenino, que no están de acuerdo en esta perspectiva. Bueno,
Dios no es machista, y lo digo con suma reverencia, ni el apóstol Pablo tampoco lo es. Es un modelo bíblico basado en el hecho que, si creemos las palabras de Génesis, la mujer fue tomada del hombre. El hombre fue primero, la mujer vino después. ¿Ven? Número 2, tenemos también que recordarnos la figura de Cristo y su iglesia. Cristo ama a su iglesia, la iglesia está sometida a Cristo, la iglesia debe estar pegada a Cristo, sujeta a Cristo. Por esas y por otro par de observaciones que ahora no tenemos el tiempo de analizar, el apóstol Pablo le habla a las creyentes, a las mujeres casadas de la iglesia de Colosa, y por consecuencia a todas ustedes, mujeres casadas, y les dice: estad sujetas a vuestros maridos. Mucho cuidado, que esta sujeción no significa ser abusada. Esta sujeción no significa que usted sea una sirvienta de su marido. Eso no significa. Y esto hay que dejarlo muy en claro. Esta sujeción bíblica no significa de que la mujer tenga que estar sometida de manera servil a su esposo. Sujetar, estar sujeta, conforme a el original griego, es estar adherida y no separarse de su marido. No saquemos los textos fuera del contexto y no nos enseñoreemos de nuestras esposas, porque no podemos enseñorearnos. No son propiedad nuestra, son propiedad de Cristo. Cuando el Señor habla: sujetadas vosotras, esposas, a vuestros maridos, nos habla bíblicamente de no separarse de sus maridos, a ser fiel a sus maridos, como la iglesia tiene que ser fiel a Cristo. Estar sujetas ¿a quién? ¿A los familiares? ¿A los hijos? ¿A los parientes? No, es exclusivamente estar sujetas a su esposo. La mujer casada debe estar sujeta a su esposo, no a otro hombre, no a nadie más, a su esposo. Se debe adherir, no se debe separar de su esposo, porque es de pésimo, de perverso testimonio que haya un divorcio entre un par de creyentes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No dice: casadas, sed el perrito guardián de vuestros maridos. No dice: casadas, sed la sirvienta de vuestros maridos. No dice: casada, tiene que hacer todo lo que diga el marido. Eso no dice la palabra del Señor. Porque si bien el hombre es la cabeza del hogar, no se les olvide que la mujer es la mujer sabia que con sus manos edifica la casa. Si bien en el orden de autoridad el hombre precede a la mujer, ambos son iguales delante de los ojos del Señor. Dejemos entonces atrás la idea de que este versículo significa de que nuestras esposas tienen que hacer todo lo que nosotros querramos. Y precisamente esa es la excepción a la regla. Pastor, usted me dice que yo tengo que estar sujeta a mi esposo en todo. Amados, pues debes estar sujeta en todo, excepto si lo que te pide tu esposo va en contra de la palabra del Señor. Si tu esposo te está dando un consejo, o si tu esposo te está diciendo algo que va en directa violación de la palabra del Señor, tú tienes el garante bíblico para dialogar con él, para buscar la reconciliación, pero para decir: amor, mi deber, en este caso en particular, es someterme a Cristo. Es muy importante que la unidad de los esposos sea una realidad en nuestras vidas, pero la unidad de los esposos no se puede convertir en compinchería o amedrantamiento. Me explico. Cuando hay compinchería entre los esposos, lo que le parece pecado a una esposa o a un esposo le parece pecado al otro, sin ni siquiera colarlo por la palabra del Señor.
Tampoco puede haber amedrantamiento. Es decir, una esposa o un esposo viene y le dice: amor, yo creo que esta situación debe ser así. Y el esposo la despide, la despacha con un grito diciendo: así no es. Amados, eso no es testimonio entre creyentes. Tengamos pues cuidado de interpretar bien la palabra sujeción de la esposa a su marido. ¿Puede la esposa desobedecer a un esposo que no es creyente? Es una buena pregunta. ¿Puede la esposa desobedecer a un esposo que no es creyente? La respuesta es no, porque sería de mal testimonio. Porque el apóstol Pablo nos manda a que siempre debe haber unión y el creyente debe soportar al esposo incrédulo siempre y cuando, una vez más, no se viole la palabra del Señor. ¿Ustedes se imaginan a una esposa creyente con un marido incrédulo y ella diciendo: no, yo busco primero del Señor, me voy para la iglesia, hago mis cosas, y el marido está allá como incrédulo esperando ese testimonio de esa nueva vida y lo único que encuentra es desprecio? No, amados, debemos con sabiduría. Las mujeres que tienen esposos incrédulos deben ustedes con sabiduría dar testimonio y estar sujetas, pero discernir en qué momento puede haber una violación de las palabras benditas de nuestro Señor. Entonces concluyamos: la sujeción de la esposa al esposo no es una sujeción incondicional. Me explico: es que la esposa tiene que estar sujeta a mí porque así dice la Biblia y porque ya fue así. No. Mucho cuidado de convertirnos en esas personas prepotentes, machistas y fuera de eso malos exegetas, es decir, malos interpretadores de la palabra del Señor. La palabra del Señor no le da la potestad al hombre de enseñorearse como tal de manera servil, vulgar sobre su esposa. Pero viene la responsabilidad del esposo. Esposo, versículo 9, maridos, amad a vuestras mujeres. Y miren, la responsabilidad es aún doble. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar no es dar lo material. Amar no es decir cosas lindas en todo momento. Amar es soportar las debilidades de nuestras esposas con paciencia y amor. Amar es ver a nuestras esposas cuando observamos una debilidad. Amar no es decirle: no pasa nada. No, amar es también corregir con amor y paciencia. Amar es sobrellevar para la gloria del Señor las cargas de nuestras esposas. Amar es sufrir cuando ellas sufren, amados. Muchas veces los esposos pueden ser indiferentes a las preocupaciones de una esposa. Amar es no hacer más bien algo indebido que la lastime. Amar es tener paciencia. Amar es no tener rencor. Amar es negarse a sí mismo, como lo decíamos, para el beneficio de nuestras esposas. Debemos amar a nuestras esposas. Debemos ser delicados con ellas. Es muy importante que el varón sea delicado con su esposa. Eso no significa de que el varón vaya a perder su firmeza y su carácter, porque de otra manera los papeles se invierten. El varón es la cabeza del hogar y es el responsable ante Dios de lo que el hogar haga o deje de hacer. Si bien la esposa tiene que complementar, pues es ayuda idónea. Si bien la esposa es de gran sabiduría para todos nosotros y lo sabemos, si bien la esposa debe complementar, nos debe ayudar y debe lidiar con las cuestiones del hogar y debe hacer muchas otras cosas más. Si bien la esposa es ese complemento perfecto que Dios nos ha dado, el hombre es responsable directo ante los ojos de Dios. Las decisiones en la casa últimamente recaen sobre el varón, pero ¿quién las debe tomar? ¿El varón solo? No, ambos. Espero que eso haya quedado claro. No seáis ásperos con vuestras esposas. Nos dice el Señor, tengamos cuidado, quizás los que hablamos un poco duro, de que el tono de nuestra voz no sea malinterpretado por un regaño. Seamos suaves, seamos dulces
con nuestras esposas. No les mandemos a hacer cosas. Ellas no son las sirvientes nuestras. Ellas no son las esclavas nuestras. Antes de mandar, hazte la pregunta: ¿lo has hecho antes? ¿Lo puedes hacer tú? ¿Quieres descargar tu pereza o negligencia en tu esposa? Ese no es el matrimonio, amados. Pidamos perdón al Señor y roguemos la gracia para, antes de pedir un favor, nosotros saber que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Amados, no seamos tiranos con ellas. Seamos dulces, seamos esos hermanos, esos amigos en Cristo. Tengamos la libertad para reprenderlas con amor. Si se han equivocado 2 veces, las volvemos y las reprendemos con amor, porque estoy seguro de que ella te reprende con más suavidad a ti que tú a ella. Seamos pues entonces cuidadosos, no les neguemos dulzura, la dulzura que ellas se merecen. ¿Por qué? Porque es un vaso frágil. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A la mujer no se le agarra fuerte. A la mujer se le trata con sutileza, con delicadeza. Si tú necesitas ser firme con tu esposa en un punto, hazlo con amor. Hazlo con amor, hazlo con ternura. Di la verdad, pero decíamos hace 8 días, di la verdad con amor. No digas la verdad para traerla al suelo, di la verdad con el ánimo de levantarla, de traer ánimo a su vida. Entonces, amados esposos y esposas, tienen ustedes una responsabilidad. En la caída, el núcleo familiar se vino a descomponer. Bueno, hoy nosotros tenemos que regresar, no a ese núcleo familiar, pues somos una familia en Cristo, pero tenemos que regresar a cerciorarnos de que nosotros como familia en casa estemos obedeciendo estas normas. Tenemos que cerciorarnos de que la esposa está siempre sujeta y de que el esposo ama y trata dócilmente a su esposa. Pero viene otro par de observaciones, y son las observaciones entre padres e hijos. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Wow, nos preguntaremos, ¿en todo? No, en todo lo que sea cristiano. Una vez más, en todo lo que sea cristiano y no vaya en contra de las enseñanzas de la palabra del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo lo que sea bueno, en todo lo que vaya de acuerdo con la palabra. Amados, todo hijo debe someterse a la autoridad de sus padres. Eso lo tenemos en claro, ¿cierto? Nosotros somos padres y nosotros esperamos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad. Vosotros, hijos, debéis someteros a la autoridad de vuestros padres. No puede haber un hijo que diga yo honro a Dios cuando no está sometido o no reconoce la autoridad de sus padres. Todo hijo debe honrar a su padre por medio de su testimonio, de un testimonio que honre a Dios. Todo hijo debe aprender las palabras, debe atesorar las palabras de su padre y de su madre. Amados, ahora orábamos, si se fijaron, por la escuela dominical. Claro, oramos por la escuela dominical, oramos para que el Señor utilice a las maestras, pero no nos podemos olvidar de que la responsabilidad primaria reside en el núcleo familiar, y allí es donde padre y madre deben no solamente ser evangelistas, sino que deben liderar por testimonio. El varón de la casa no lidera porque alza la voz, el varón de la casa no lidera porque grita, el varón de la casa lidera por un testimonio piadoso. Todo hijo debe demostrar su amor para con los padres, obedeciéndoles en todo, aun si es desagradable o si no es fácil. El hijo debe hacerlo. Pero mire ahora la responsabilidad de los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque si los exasperáis, se van a desalentar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. El verbo exasperar significa irritar de manera prolongada.
ten mucho cuidado como padre de no estar apuntando o señalando de manera constante los aspectos negativos de tu hijo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. De ambas hay que hallar un balance, pero ten cuidado si tu hijo es desobediente, si tu hijo no hace caso, ten cuidado de no exasperarlo repitiéndole su desobediencia sin darle una medida de aliento. Hay padres que solamente se enfocan en enfatizar, en resaltar la debilidad, la desobediencia y, en otras palabras, la maldad de sus hijos. Tengamos cuidado, porque lo vamos a irritar y lo vamos a hacer tanto y tan de seguido que el apóstol Pablo nos advierte, se van a desalentar. ¿Qué pasa cuando un hijo se desalienta? Ya no continúa caminando, ya no nos va a obedecer aún mucho menos de lo que nos había obedecido hasta ese punto. Tengamos cuidado, porque nosotros como padres tendemos por naturaleza a observar la desobediencia en nuestros hijos, pero se nos olvida nuestra propia desobediencia. Amados, si nosotros como padres tenemos que tener, por la gracia del Señor, algo que se llama autoridad moral. Nosotros como creyentes le pedimos obediencia a nuestros hijos porque nosotros estamos obedeciendo a Dios. Si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, ¿con qué cara yo me voy a postrar delante del Señor a pedirle que mi hijo se someta a mis mandatos o que mi hijo sea obediente si yo no estoy obedeciendo al Señor? Amado, si ese es tu caso, hoy no te voy a martillar, hoy te voy a invitar a que aún esta oportunidad sea una oportunidad para que tú le ruegues al Señor que te infunda el deseo de estar sometido a Él. Amados, cuando nosotros de verdad como padres estamos sometidos a Cristo, así nuestros hijos no se sometan a nosotros, el proceso va a ser más llevadero y nosotros vamos a avanzar en santificación. Es hipócrita demandar de su hijo lo que usted no le da a Cristo. Es hipócrita esperar que ellos sepan lo que nuestras vidas de testimonios no le han enseñado. ¿Cómo le pides tú o cómo pides tú que tu hijo se comporte de una o de otra manera cuando el testimonio en el núcleo familiar no es consecuente con lo que tú le estás pidiendo al hijo? Amados, eres responsable de la crianza de los hijos. Pídele entonces al Señor que ante todo te dé la gracia para tu testimonio ser de ayuda a su hijo. Ahora, existen otros casos de hijos que ven un buen testimonio de los padres y se niegan sacando como excusas otras cosas. Eso existe, pero que en el día de hoy nosotros nos preguntemos, todos nosotros los que somos padres nos preguntemos, ¿estoy esperando obediencia de mi hijo cuando yo no estoy obedeciendo al Señor en esta cosa o en otra? ¿Estoy buscando paz con mi hijo si yo no tengo paz con el Señor en esta cuestión o en aquella otra? Amados, vengamos delante del trono de gracia y roguemos que antes de nosotros exhortar a nuestros hijos, nosotros podamos ser exhortados por la bendita palabra del Señor. ¿Cuál es o qué nos dice a nosotros los obreros, los empleados, los que trabajamos para otras personas? Amados, nuestro trabajo debe reflejar agradecimiento. Nuestro trabajo debe de reflejar agradecimiento porque es provisión de Dios. Dios te ha dado el trabajo que tú tienes. Si te gusta o si no te gusta, Él ha permitido que tú lo tengas. Honra al Señor y sométete con gozo a quien es tu patrón. Los patrones, en especial las personas del mundo, son tan difíciles de llevar, son tan insoportables en muchas ocasiones, son tan injustos, pero el Señor nos dice, siervos, obedeced, aun si es difícil, aun si nos es molesto, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Recuerden lo que decíamos una vez más en el mandamiento número 5. ¿Cómo nosotros podemos dar un buen testimonio como creyentes en la iglesia
sí, como trabajadores somos lo peor, sí, como trabajadores somos perezosos. No es consecuente. Amados, entonces el llamado de la palabra para usted en el día de hoy no solamente es como esposo, como padre, como hijo, como esposa, sino también como empleado. Ahora, si es el caso que tú eres empleador, también sobre ti hay una gran responsabilidad de tratar bien a todas las personas, reflejando la justicia, la equidad y la benevolencia de Cristo. Eso no significa que las personas vayan a hacer lo que quieran en nuestras empresas. Eso significa de que ellos deben ver no solamente que somos cristianos de palabra, sino que nuestro testimonio es un reflejo de los atributos de Cristo. Seamos conscientes. Si algún día hay que dar un permiso, analicemos. Amados, yo los insto a que sean un poquito o a que entiendan un poco más a sus empleados. ¿Quiénes son empleadores de acá? No lo conozco, lo digo con respeto, no me interesa, pero les hago un llamado a todos a que seamos responsables y cuidadosos como tratamos a nuestros empleados. Amados, el tiempo se acaba y simplemente cerremos meditando en este capítulo número 3. Tengamos cuidado entonces de nuestra relación con nuestra esposa. Esposas, tengan cuidado, sujétense, sométanse con gozo, con gusto. La iglesia no está sometida a Cristo porque le toca o a regañadientes. Estamos gozosos de estar sometidos a Cristo. Sométete tú con gozo a tu esposo. Los esposos somos imperfectos, los esposos nos equivocamos muy a menudo, pero mujeres, esposas, amad a vuestros esposos, estad sujetos a ellos, estad con gozo allí sujetos a ellos. Padres, nosotros cometemos errores y los cometemos al granel. Hoy es una hermosa oportunidad para pedirle al Señor que como padres perdone los malos tratos que nosotros hemos tenido con nuestros hijos. Todos somos culpables de eso. Hijos, hoy es una hermosa oportunidad para agradecer a Dios por los padres que nos ha dado. Obreros, vosotros sois obreros. Qué hermoso saber que el apóstol nos dice: someteos, porque ya el tiempo viene donde solamente serás librado de este cuerpo de muerte, de pecado, y estarás sometido a Cristo por toda la eternidad. Estarás sometido al Dios que es justo, al Dios que es perfecto. Pero ahora someteos con gusto, porque por medio de esta persona viene provisión. Amados, pidamos gracia para que nuestros hogares, nuestro núcleo familiar, sea un faro de luz en medio de esta oscura sociedad. Pidamos gracia para que podamos testificar en nuestros lugares de trabajo quién es nuestro Rey, Señor soberano. Todo lo que hagáis se los pido, y se los pido en el amor del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Cristo. Hacedlo como si el Señor lo estuviese haciendo en representación. Cuando vas a amonestar a tu esposa, hacedlo en el nombre de Cristo. Amor, no se te olvide que Cristo te amó a ti también. Esposos, cuando vas a reprender o amonestar a tu esposa, hacelo en el nombre de Cristo. Esposa, sujetas, sirviendo a vuestro varón, no como una empleada, sino como ese complemento perfecto que Dios nos dio para la gloria de Cristo. Hacedlo en el nombre de Cristo. Padres, cuando vayas a reprender a tu hijo, no te enfurezcas. Recuerda que el Señor contigo no se enfurece, más bien es lento para la ira y tiene contigo mucha paciencia. Amado, pide gracia, pide al Señor que aumente tu paciencia y reprende a tu hijo en el nombre de Cristo. Hijos, todos somos hijos de nuestro Señor. Tengamos en cuenta que el hijo, para honrar a Dios, debe honrar también a sus padres. No hay hijo que pueda decir que honra a Dios y deshonra a sus padres. Hijos, vengamos hoy a rogar gracia
para honrar a nuestros padres, pues no hay mayor regalo que la obediencia. Recuerden la palabra en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hijos, ¿quieres honrar a tu padre? ¿Quieres agradar a tu padre? Obedece. Siervos y amos, vosotros también estáis llamados a reflejar las virtudes de aquel que os salvó. No participéis en cuestiones deshonrosas, ni en huelgas que imponen desorden, ni en paros que afectan la productividad laboral de vuestro empleador, porque es de mal testimonio. Someteos con gozo. Amados, quiera el Señor hacer de nosotros mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores empleadores, para la gloria de Dios, para el beneficio de una sociedad que tanto lo necesita. Pidámosle al Señor entonces que nos dé su gracia para poder ser instrumentales. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para poder revivir esa llama del amor en el hogar y esa llama que es lumbrera a una sociedad que desconoce y aborrece a nuestro bendito Señor. El plan de Dios no es salvar sociedades, el plan del Señor es que el Evangelio sea predicado para alcanzar individuos, pero nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de comenzar a afectar positivamente nuestros hogares y consecuentemente la sociedad que nos rodea. Demos pues gracias al Señor por su palabra y pidámosle que nos ayude para ser hacedores de esta palabra. Amén.